هناك الكلام ممنوع والامن فيه والبلد يجني اقبل علاج الكي اقبل علاج الكي لملموا الحشود وجابوا الكيزات ماركين Hola, muy buenas tardes a todos nuestros amigos de México y a todos los que nos ven y nos escuchen a través de las plataformas de Reportero Ambulante y de deshuesadero.com. Pues como lo habíamos dicho en la pasada entrevista que hicimos con el periodista Daniel Pacheco, vamos a estar haciendo pues diálogos con diferentes colegas alrededor del mundo. Seguimos con México para hablar de cómo se está viviendo esta situación, pues ya en algunos países de desescalada con el asunto de la COVID-19 y bueno, otros viviendo, pues, aunque se han terminado algunas restricciones, pues viviendo una pues nueva etapa, una nueva normalidad, como lo han mencionado algunos gobiernos, para pues intentar reactivar la economía y pues salir adelante, ¿no? Y ahora estamos con Francisco Valenzuela, un reportero de pues muy larga trayectoria en la ciudad de Morelia, en el estado de Michoacán. Él es director de la plataforma de Revés Online y también trabaja para un periódico pues local, pero bueno, con mucha influencia a nivel nacional. Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola Carlos, un placer estar contigo como siempre. No, pues te agradezco pues la entrevista. Hablamos yo creo que hace como un año y medio justamente sobre un tema de la inseguridad, que bueno, voy a aprovechar para que podamos hablar sobre estos temas que se han olvidado o al menos no han sido tan importantes en la agenda mediática, obviamente por la situación de la COVID-19. Pues háblanos, ¿cómo está la situación? ¿Cómo se vive pues esta pandemia en tu estado? Mira, ha sido muy curioso cómo se ha desarrollado. Todo esto empezó a mediados de marzo, cuando el primer caso llegó a México y cuando ya todos estos rumores de la pandemia y que si iba a llegar o no iba a llegar, a mediados de marzo dijeron ya llegó. Y me parece que como el veintitantos de marzo llegó el primer caso a Michoacán, específicamente hablando de la entidad donde estoy. Y a partir de entonces, pues se han tomado una serie de medidas por parte del gobierno del estado y del gobierno municipal, pero todo se ha politizado, lamentablemente, como sucede en muchas partes del mundo, supongo, pero México es especial para esas cosas, porque el gobierno del estado pertenece a un partido, el gobierno del municipio de Morelia, que es la capital de Michoacán, pertenece a otro partido y a su vez es del mismo partido que el presidente de la República. Entonces, ha habido una batalla entre ambos por demostrar quién tiene, digamos, la razón en cuanto a las medidas que implementan, y eso ha derivado en una confusión terrible en cuanto a qué se debe hacer o qué se puede o no puede hacer de parte de los ciudadanos, ¿no? En un inicio, llegó el momento en que sí todo fue un paro de labores, o sea, donde las calles sí estaban prácticamente desérticas, donde estaba prohibido, no había un toque de queda como tal, pero sí estaba muy restringido las actividades, no había una sola actividad que se pudiera realizar, había patrullajes en las calles para recomendarle a la gente que se regresara a sus casas, y las únicas cosas que estaban abiertas pues, eran centros comerciales y algunas otras, pero el 90% de comercios estaban cerrados. Eh, y la gente un poco lo entendió durante esos días, durante el inicio, digamos, de la llamada cuarentena, ¿no? Sin embargo, cuando en la medida que fueron pasando los días, la gente comenzó a desesperarse, no solamente en el sentido de querer salir, como pues somos seres libres y nos gusta salir, sino por la misma necesidad económica, ¿no? que tenemos todos, pues era imposible pretender quedarse encerrados como si tuviéramos unos ahorros para toda la vida, ¿no? Como si el dinero llegara abajo de nuestra puerta. Entonces, poco a poco las actividades se fueron abriendo y fue ahí cuando empezaron una serie de confusiones, ¿no? Por ejemplo, el gobierno federal estableció algo que le llama semáforos y los Correcto. pone en colores, ¿no? Semáforo verde, blanco, rojo, anaranjado. Se supone que el semáforo rojo es cuando más contagios hay y cuando esa entidad no puede tener actividades públicas.
Entonces, a Michoacán lo pusieron en semáforo naranja, que digamos es un estado grave, pero no de alerta máxima. Y sin embargo, en el estado de Michoacán, algunos municipios los tienen como rojo, como Lázaro Cárdenas, donde tienen muchísimos contagios. Lázaro Cárdenas, para quien no lo conozca, es un puerto, y ese puerto tiene una actividad económica intensa. Si no fuera por Lázaro Cárdenas, el Producto Interno Bruto de Michoacán caería estrepitosamente, pero tiene una cantidad de contagios más alta que 8 estados de la República, nada más Lázaro Cárdenas. Entonces, el hecho de que el gobierno federal ponga a toda la entidad en un mismo semáforo, en un mismo color, pues es absurdo, porque hay municipios que tienen más problemas que otros, ¿no? Entonces, así, esta diferencia de medidas es la que ha permeado durante todos estos meses, y esto ha causado mucha confusión. Por ejemplo, ayer se dio a conocer que los bares ya podían abrir en Morelia, en Michoacán, y también los gimnasios, pero a nivel federal los gimnasios siguen estando prohibido que abran. Entonces, es una serie de confusiones que la gente no entiende mucho, y por lo demás aquí ya es una normalidad absoluta. Las calles están llenas, hay muchísima gente caminando sin cubrebocas, prácticamente ya todos los negocios están abiertos, los bares ya abrían desde hace por lo menos 3 semanas, aunque se supone que estaba prohibido, pero pues, se saltaban esta norma. Entonces, digamos que aquí ya estamos como si no hubiera contagios, como si no hubiera un virus. A la gente ya no le importó, ya todo el mundo está haciendo sus actividades cotidianas normalmente, ya nadie está encerrado. Y lo único, digamos, que se mantiene sí prohibido, pues son los eventos masivos, ¿no? Eso sí sigue sin haber, pero por lo demás, uno sale a las calles y ve a muchísima gente caminando. Los bares ya están llenos, los restaurantes están llenos. Entonces la gente ya se hartó, y queda la impresión de que dice, bueno, pues si me van a contagiar, pues ya que me contagien, ya que más. O sea, realmente ocurrió esta situación, obedecieron, como dices, en un momento y bueno, como si no hubiera pasado nada y ya la gente, pues en la normalidad de antes, digamos, ¿no? Sin importarles algún daño colateral. Para ser un poco puntuales, Francisco, con la plática que tuvimos con Daniel, en el caso de Quintana Roo, pues obviamente destaca la situación, pues tanto medioambiental como la turística. Esos son, digamos, los daños colaterales con los que va a empezar a vivir, pues obviamente no solamente Quintana Roo en México o en el mundo, pero bueno, es un estado que deja muchas divisas y también pues una gran cantidad al erario federal y estatal, obviamente. En Michoacán, ¿qué me podrías comentar que ocurrió como pues estos efectos y también coberturas que no se hicieron, no se les dio importancia por estar pues obviamente enfocados con esta enfermedad? El principal golpe en Michoacán fue el turístico, sin duda alguna. Michoacán y principalmente Morelia, ciudades como Uruapan, como Pátzcuaro, viven del turismo, viven de los servicios. Aquí no hay mucha industria, aquí no hay tampoco mucho agro en Morelia, ¿no? Entonces, se vive del turismo, se viven de las épocas vacacionales, y obviamente cuando llega esta pandemia, pues coinciden con las vacaciones de Semana Santa, y es un golpe brutal para la industria de los servicios o para el sector terciario. Obviamente todos los hoteles cerraron, los restaurantes cerraron, y las pérdidas son multimillonarias. Además, Michoacán siempre acompaña la actividad turística con actividad cultural. Es un estado que combina siempre muy bien estas dos fuentes de entretenimiento, digamos, el turismo y la cultura, siempre van de la mano. Entonces, por ejemplo, en Uruapan se realiza en Semana Santa siempre una festividad anual que además pone a los artesanos michoacanos a concursar con prendas, y esto genera una derrama económica millonaria de muchos millones de pesos, y esto al cancelarse, pues evidentemente llevó a pérdidas incalculables, ¿no? Lo que se perdió por concepto de que los hoteles cerraran, de que los restaurantes cerraran, de que no llegara gente a la noche, a la Semana Santa en Pátzcuaro, en Uruapan, en Morelia, pues fue terrible. De hecho, a la fecha ya se dio a conocer que por lo menos un 10%, me parece, de los negocios de restaurantes ya nunca van a volver a abrir. O sea, ya los dueños dijeron,
esto ya no da para más, no nos vamos a recuperar, este negocio se cierra, ¿no? Bares emblemáticos de la ciudad, del centro de la ciudad, que tenían más de 20 años funcionando y que eran pues ya casi una tradición para los seres nocturnos de esta ciudad, cerraron ya en definitiva. Y a partir de ello, pues se pierden muchísimos empleos, ¿no? No solamente es el dinero que se pierde, la captación de divisas que se pierde en el momento, sino la fuente de trabajo para meseros, administradores, cocineros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí ha sido un golpe brutal en el sector turístico y de servicios, del que quién sabe si se vaya a recuperar ese estado, que de por sí nunca está tan bien económicamente. Claro, y en cuestiones de seguridad, Francisco, ¿qué me puedes decir? Estuvimos también, pues al menos siguiendo algunas noticias y pues parece que el crimen pues no frenaba. Sí, aquí el crimen no frena, ¿no? Los índices, por ejemplo, Michoacán es el quinto estado con mayor índice de homicidios en todo el país y esto no ha bajado, incluso ha aumentado. Este, es terrible cómo se vive la inseguridad en un estado como Michoacán y en cuanto al crimen organizado tampoco descansa. Estamos además ahorita en una guerra horrorosa entre cárteles, sobre todo de Jalisco y de Guanajuato, y Michoacán está ahí en medio de ellos, entonces también tiene ahí sus consecuencias. Aquí la nota roja todos los días sigue siendo la nota roja de siempre, ¿no? De los asesinatos, de los secuestros, de los robos. Esto sí es terrible y esa no ha parado, ¿no? Los ladrones o los malhechores, digamos, no le tienen miedo al COVID, ni mucho menos. Y en este tenor, en el trabajo periodístico, Francisco, ¿qué ha pasado? Obviamente en todo el mundo, pues ya si veníamos de una crisis terrible en los medios de comunicación a nivel mundial, con muchos despidos y obviamente quiebres de muchas redacciones, sobre todo las redacciones físicas, ¿no? Los periódicos físicos, pues obviamente con esta pandemia pues se ha incrementado. Pero ¿qué ha pasado en Michoacán, donde ya se veía pues una crisis terrible para el sector de los periodistas y sobre todo si hubo alguna ayuda o pues protocolos por parte de las empresas para pues cuidar pues la salud de los comunicadores? Si no me equivoco, alrededor del mundo han muerto más de 35 comunicadores pues al hacer su labor durante esta pandemia. La verdad es que en cuanto a protocolos, no, bueno, al menos en el sitio donde yo trabajo, pues no existe más que el clásico tapete desinfectante para los pies cuando entras a la redacción, el gel que te lo tienes que poner a fuerza y el uso de cubrebocas, digamos, esta triada de medidas que no te garantizan gran cosa, la verdad, porque tendría que ser ir mucho más allá e incluso tendrías que evitar ir a lugares, ¿no? A oficinas bajo estas circunstancias. Sin embargo, pues les pareció que, o sea, creo que los medios de comunicación también no iban a soportar estar a distancia trabajando todo el tiempo. Se desesperaron igual que todos y decidieron regresar a las redacciones. Yo que sepa, al menos entre mis conocidos que trabajan en medios, ya todos regresaron a oficinas, a redacciones. Y pues el riesgo siempre se corre, ¿no? Y se corre el riesgo pues cuando eres reportero y estás tanto tiempo en la calle, entrevistando personas. Algo, por ejemplo, muy curioso aquí en Michoacán, Carlos, es que algo que está prohibido, así prohibido tajantemente, son las marchas y las manifestaciones, Okay. por razones obvias. Bueno, desde que empezó la pandemia, por lo menos ha habido 40 marchas en Morelia, de profesores, de estudiantes, de mariachis, de todo. O sea, esto es en serio como para una novela, cómo la gente está tan desesperada, tan enojada, o de alguna manera en el sector social o en el sector político, pues es tan grillera que no le importa una pandemia y dice, vamos a manifestarnos, vamos a concentrarnos masivamente. Bueno, incluso, se los digo rápido, aquí en Morelia había un equipo de fútbol de primera división, de la noche a la mañana lo desaparecieron para llevárselo a otra ciudad, y entonces los aficionados organizaron marchas para protestar por la medida, ¿no? Y se abrazaban, cantaban, se reunían alrededor de monumentos, o sea, no faltó el pretexto para reuniones masivas
y donde los contagios, pues evidentemente se fueron para arriba, ¿no? No existe una medida, digamos, científica confiable como para saber si todas estas manifestaciones contribuyeron al alza de contagios, pero lo cierto es que Michoacán no ha parado en contagios, ni los ha disminuido. De hecho, ayer me parece que fue un récord en cuanto a contagios nuevos en Michoacán. Entonces, pues con todo esto hemos lidiado y uno que es reportero pues tiene que estar ahí, tiene que estar cubriendo esas marchas, esas manifestaciones, haciendo transmisiones para radio, para internet. Entonces es parte de lo mismo, ¿no? Y los periodistas pues nos arriesgamos siempre, ¿no? Es un riesgo estar saliendo a la calle, es un riesgo estar saliendo a trabajar en redacciones, pero lo tenemos que hacer. Claro. Bueno, al menos en México, ya creo que hoy mismo, en la mañana, en las conferencias que hacen el presidente y también López-Gatell, el encargado, ¿no? Sobre vocero también, ¿no? Que está dando cuenta a toda la ciudadanía sobre el avance de esta pandemia, decía que por lo menos se iba a tener que convivir la ciudadanía entre 2 o 3 años con este virus, ¿no? Mientras a nivel internacional pues hablan que efectivamente esto va para largo, al menos 1 o 2 años, hasta que se encuentre una vacuna o bueno, si es que se llega a conseguir este año, más las pruebas, pues por lo menos se habla de 18 meses. ¿Cuál es, digamos, la reflexión que te lleva a toda esta situación? Pues al final sí hubo una, digamos, obediencia o responsabilidad ciudadana para cumplir con esto. Obviamente hay necesidades muy diferentes en un país como México, obviamente en un estado de Michoacán, a diferente de otros, donde la gente necesita salir a la calle para sobrevivir. ¿Qué te deja esto de reflexión? Porque al parecer, pues, si sigue así la situación, donde la gente no tiene ningún interés por la seguridad de los demás y de uno mismo, pues los rebrotes, pues ya lo dicen los especialistas, están pues en los próximos meses. Pues yo creo que la reflexión es que no estábamos preparados para esto, ¿no? Como humanidad jamás estuvimos preparados como para crear un escenario de supervivencia, tomando en cuenta una pandemia como la que ahora tenemos. Y al no estar preparados, pues estamos improvisando todo, tanto a nivel gubernamental como a nivel ciudadano. Y no sabemos vivir de otra manera más que pues trabajando o estudiando, o tratando pues de ser productivos y no hay esos caminos como para decir a ver si la pandemia se extiende 2 o 3 años, pues no vamos a estar de 2 o 3 años encerrados, ni yéndonos cada 3 meses a encerrar, un mes y luego salir. No existe ese modelo de vida en el mundo. Entonces, y menos para los países subdesarrollados. Los países subdesarrollados que nunca han tenido un modelo sustentable a largo plazo de sobrevivencia, pues menos lo va a hacer ahora, ¿no? Entonces, creo que tendremos que seguir aprendiendo y pues librar esto como se pueda, ¿no? Mientras no se encuentren las vacunas, como bien lo dices, pues me temo que será más o menos lo mismo, ¿no? Seguirá habiendo contagios, seguirá habiendo hospitales saturados en ciertos lugares y la gente tendrá que hacer su vida consciente de que en cualquier momento le puede tocar a ella o a algún pariente y que tendrá que llorar un muerto muy probablemente, ¿no? Cercano. Entonces, creo que nos tendremos que más bien hacer la idea de que en un momento dado nos va a tocar a nosotros o a alguien más y que así será. Claro que sí, pues desgraciadamente, ¿no? Enfrentar pues esta situación como podamos, ¿no? No existía pues ningún Sí. protocolo para esto. Francisco, ¿algo más que quieras comentarnos? No sé, el número de casos que no hablamos, ¿cuáles son? ¿Los tienes a la mano para saber? Obviamente, pues son los oficiales, Déjame. siempre se habla que obviamente no son Sí. los correctos, pero bueno, al menos para tener un número, creo que habían alrededor de 5,000 casos y no sé cuántos fallecidos, si nos puedes nada A más ver, precisar, dame un para este segundito y te 30 de doy. junio, claro que Sí, sí. son 5,822 casos confirmados en Michoacán, nada más. 2,386 sospechosos y hay 444 muertos.
Claro. ¿No hubo ninguna saturación en los hospitales? Por ejemplo, en el caso de Morelia, ¿hubo alguna problemática? En ¿O ahora Morelia en Lázaro no, Cárdenas? en Morelia no, pero ya en lugares como Zamora empieza a haber ya saturación. Sin embargo, pues existe como una estrategia para si en ciertas ciudades se saturan, pues se los traigan a Morelia, que tiene más infraestructura. Acaban de inaugurar 2 hospitales que ya se estaban haciendo pues antes de todo esto y ya los habilitaron también para COVID. Entonces, pues hay, digamos que en cuanto a saturación de camas y esto sí, todavía vamos bien, ¿no? Todavía no se satura en Michoacán. Pues ya casi para terminar, Francisco, yo quería preguntarte, pues un tema que se ha tocado en otros países, al menos por ejemplo en Brasil, en las zonas más alejadas y pues obviamente con más problemáticas. En el caso de Michoacán, pues obviamente hay muchísimos municipios con comunidades indígenas que están totalmente en el olvido. No sé, por ejemplo, Cherán, alguna otra. ¿Cómo está la situación ahí? Porque al menos a nivel nacional se ha dicho muy poco, conocemos, y obviamente a nivel internacional menos. ¿Cuál es la situación de esas comunidades indígenas donde ya de por sí tienen pues un olvido histórico y qué se va a decir de los sistemas de sanidad, ¿no? Por lo que se sabe, en esas comunidades, sobre todo de la región Purépecha, está controlado la situación. O sea, hay pocos contagios en realidad. Donde más casos hay es en las ciudades más grandes. En Lázaro Cárdenas, para empezar, en Morelia, en Apatzingán, en Mújica y en Uruapan. Son las ciudades más grandes, las ciudades que tienen más actividad económica y las ciudades, digamos, que más cruzan sus propias fronteras, o sea, tienen una actividad comercial que hace que la gente vaya a diferentes municipios y ahí por esas razones es que se han dado muchos contagios. En el caso de estas comunidades, son comunidades más autónomas que no tienen que estar saliendo tanto y por lo mismo pues se han mantenido algunas incluso sin casos y otras con muy poquitos casos, o con 3, 4 casos de contagios y sin muertes todavía. Y ojalá que así sigan. Ok, perfecto. Francisco, pues te agradezco mucho tu tiempo, al menos que nos hayas dado pues una visión de pues cómo está en Michoacán y también pues en el quehacer periodístico que creo que ha sido pues una lección también para el gremio y de Sí. transformación y totalmente de adaptación si ya veníamos de una situación complicada. Una última reflexión acerca del quehacer Pues periodístico. seguimos aprendiendo periodísticamente hablando, porque, por ejemplo, en el periódico donde estoy, todos los días hacemos un reporte de los nuevos contagiados, de los nuevos muertos, y esto se empieza a hacer una rutina, incluso ya aburrida y sin impacto para la gente, ¿no? Y eso es, me parece grave, porque si tú les dices, hoy se sumaron 300 casos nuevos, o sea, son 300 personas Claro. que tendrán que ingresar a hospitales a que los intenten curar del COVID-19. Son muchísimas personas y sin embargo, como es algo cotidiano, que todas las noches estás reportando el corte, a la gente ya incluso le parece algo normal, ¿no? Entonces creo que los periodistas tenemos que tener el talento para ser capaces de decirle a los lectores qué tan grave es la situación y de ir contando historias también particulares, no tanto de números y de estadísticas, ¿no? Sino de lograr llegar a historias que sean un ejemplo y para que la gente también tome sus precauciones y que no piense que es broma. Aquí en México, lamentablemente, muchas personas siguen pensando que eso es un invento, que no existe, que es un invento del gobierno, que nos están manipulando, que algo están buscando detrás de ello. Incluso ha llegado el tema a niveles tan absurdos que ya he conocido yo casos de gente que muere y sus parientes están seguros que no fue de coronavirus. Piensan que fue de otra cosa y que les dicen que fue de coronavirus solamente para espantarlos. Entonces son un montón de situaciones en las que periodísticamente tenemos que ir documentando para que pues, los lectores vean y lean algo más que números y estadísticas frías. Pues perfecto, te agradezco mucho tu tiempo, Francisco, que nos hayas concedido pues esta entrevista para seguir reflexionando pues sobre lo que ha sucedido. Yo creo que vamos a tardar mucho tiempo en digerir todo lo que está ocurriendo. Vienen Sí. situaciones muy complicadas
Y bueno, y aparte en el quehacer periodístico, pues totalmente de acuerdo, hay que innovar y también pues crear diferentes historias para la gente y pues no solamente los números y pues las malas noticias. Pues te agradezco mucho, Francisco. Pues el próximo martes nos vamos con otras entrevistas, seguimos con México y después con otros colegas en todo el mundo. Francisco Valenzuela, muchas gracias. Saludos, cuídense.